2 años, en estos 20 años de CIPSA, yo llegué por casualidad y cuando llegué me quedé. Y me quedé además de por cómo es como persona, por todo lo que puedo aprender de él siempre que tengo ocasión. Y hoy estoy aquí para hablar de los medios de comunicación y de violencia de género, pero humildemente he de decir que también estoy aquí para aprender, para escucharos. Es una situación complicada. Todos sabemos, ya no como periodistas, sino como ciudadanos, que esperamos de la sociedad. Sabemos cómo hay que actuar ante la violencia de género. Sabemos la teoría, pero el problema es la práctica. ¿Qué hacemos? Yo ya no hablo como periodista, sino como ciudadano, cuando sospechamos que tenemos un caso de violencia cerca. Hay mucho miedo, y es la verdad. Quizá los profesionales que trabajáis a diario con gente que sufre esa situación, lo que sobre todo intentéis concienciar, o sobre todo tratáis de transmitir, es superar ese miedo. Si eso lo llevamos a una redacción, y sabemos que hay personas que tienen ese miedo, ¿qué hacemos? Y ahí es donde me gustaría escuchar, me gustaría aprender. Gracias a Dios, a la sociedad, a las administraciones, en Cantabria no es una región en la que tengamos casos frecuentes de violencia de género. En los últimos años, en el diario, que es donde trabajo, el diario Montañés, el periódico de aquí de Cantabria, bueno, uno de los periódicos de Cantabria, pero bueno, tengo la suerte de trabajar en el que más difusión tiene y por tanto el que más responsabilidad tiene. Nos enfrentamos, gracias a Dios, como digo, a cubrir pocos casos de esos. Pero cuando ocurre, cuando el último ha sido en mayo, y nos comentan que, por una nota de la Guardia Civil, por vecinos, que un hombre ha tirado a su mujer por la ventana y que la pobre mujer ha tenido que llamar a su hijo para prender el teléfono, para llamar a alguien, y esa mujer se queda tetrapléjica, nuestra misión es transmitir que eso ha ocurrido. El problema es que, y os aseguro, que ante una situación como esa, el sensacionalismo o todas estas palabras que intentan descalificar el trabajo que está haciendo un profesional, y os aseguro que esa persona es periodista, pero es persona. Y lo que le gustaría decir, no puede decirlo. Tenemos que tratar a las agresoras, a los agresores como presuntos agresores hasta que un juez lo diga. No podemos descalificar, como en tu vida personal puedes decir todas estas palabras de monstruos que, por desgracia, tienen un día en el que se levantan y acaban con la persona que tienen al lado y luego deciden acabar con su vida. Ante situaciones como esas, como personas, imagino que si yo lo pienso, lo pensáis vosotros, ¿no? Es porque no se mató él antes de hacer esto, o de matar a sus hijos para hacerle daño. Pero todo eso tenemos que dejarlo a un lado para informar. Y nosotros informamos, contamos. Y lo bueno de los medios, sobre todo de los digitales, que es ahora donde estoy, es que tenemos la oportunidad de los comentarios de saber lo que piensan los lectores. Y os aseguro que cuando algo está escrito con la mayor sensibilidad, siempre hay alguien, algún comentario, que considera que estamos contando algo, intentando vender, intentando sacar morbo. Yo, al menos desde el diario Montañés, y realmente no se puede poner la mano en el fuego por nadie, pero yo creo que los medios de comunicación estamos especialmente sensibilizados hacia lo que ocurre en la calle. El problema es cuando nos toca de cerca. Cuando una mujer muere en Camargo en el mes de junio, coincidía que era el día de la constitución de los ayuntamientos y estábamos en el periódico trabajando para ofrecer un periódico especial para el día siguiente, como mandaba la actualidad. Y de repente nos llega esa información. Un redactor se desplaza hacia la casa en la que había aparecido, y entonces ahí empieza esa doble moral que creo que podemos llegar a tener todos ante una situación como esa. Llegas
y la gente que está allí, los vecinos, dicen, ya está aquí la prensa, como si quisiéramos sacar de ahí algo malo, algo de morbo. No estamos ahí porque creemos que tenemos que contar eso. Y además, esa doble moral que digo, los lectores, que también lo soy, queremos saber qué ha pasado y creemos que contándolo puede abrir ojos o puede, bueno, pues en el fondo no es contar más que una realidad, una triste realidad a la que nos enfrentamos como ciudadanos. Y a partir de ahí es donde me gustaría, y por eso decía al principio que vengo a aprender, es cuando necesitamos escuchar a los profesionales y saber qué hacer y cómo actuar. Pero los profesionales, como los que están aquí en la mesa, como todos los que estáis aquí. A una cosa que me ha llamado especialmente la atención, esta mañana cuando estaba desayunando me pregunté, ¿cuántos hombres habrá en la sala? Y la verdad es que os miro y creo que no hay una decena. Ante eso no sé si habrá que hacer algún tipo de lectura. No sé si realmente somos solo las mujeres las que realmente reivindicamos y nos apoyamos, intentamos frenar eso. Gracias a Dios hay profesionales, tenemos uno en la mesa, como comentaba antes nuestra moderadora. Hoy tenemos a Carlos San Martín, que nos ayuda, que nos dice. Yo creo que desde los medios lo que necesitamos es más ayuda por parte de los profesionales para poder contar las cosas que ocurren. Yo doy por hecho, y os lo digo, que siempre que se trata un tema de violencia de género, el redactor, el fotógrafo, el reportero que conecta en directo con un programa está encogido por dentro, porque realmente no puede decir lo que realmente diría como ciudadano. Y sí que os pediría como lectores que tuvierais quizá muchos lo tengáis, ¿no? Pero ante esas situaciones un poco más de empatía. Los medios no somos enemigos, no estamos para hacer negocio con algo tan triste y tan una lacra social como puede ser la violencia de género. Lo que queremos es acercar lo que ocurre, y lo que sobre todo ocurre es lo que comenta la directora general de la mujer, que hay recortes, que los políticos quitan un Consejo General de la Mujer, recortan y quitan una ley. Bueno, todo lo que ya he contado, que desde el gobierno ahora van a querer recuperar. Esa es la misión que realmente tenemos en el día a día. Yo creo que la misión fundamental que hemos tenido durante los últimos años, sobre todo desde el año 97, que fue cuando una mujer acudió a un programa en Canal Sur, y es el año 97, y esto parece como que llevamos toda la vida con ello. Una mujer fue a un programa a contar su situación personal, la situación que vivía en casa con su exmarido, y al día siguiente él la mató. Otro caso que yo creo que todos conocemos es el de la madre del Cuco, que fue a un programa a hablar de lo que presuntamente había hecho su hijo y el caso de Marta del Castillo. A ese programa, todos la publicidad que tenía, todos los ingresos publicitarios que podía tener, todas las empresas empezaron a retirar. Ese programa terminó desapareciendo. Por supuesto que no lo estoy justificando, ni muchísimo menos. Pero ¿dónde está lo que los lectores o el público espera de un medio de comunicación? Nosotros contamos lo que ocurre, intentamos dar voz a las partes hasta que un juez diga lo contrario, y hay un rechazo brutal. Y sin embargo, si no lo cuentas, sigue habiendo alguien que dice ¿qué pasa? Por supuesto que a las víctimas tratamos de cuidarlas, pero luego está como lector el que dice
y quién era, y dónde trabajaba, y cuántos hijos tenía, y todos queremos saber hasta dónde, porque lo que yo escribiría todos los días en todas las portadas de los periódicos es ese teléfono de 016. La gente sabe que ese teléfono existe, pero lo que yo creo que no sabe es qué pasa cuando llamas, quién te va a defender después, qué va a ocurrir si tú das ese paso de denunciar, porque el miedo está. Y yo creo que próximamente he visto una promo en 4 de un programa, creo que se llama Cuando amar duele, y van a hablar las víctimas, y van a contar qué es lo que pasaba, porque aunque todos los que estéis aquí habéis leído muchísimo sobre el tema y realmente estáis aquí porque os interesa, lo cierto es que en la calle hay ideas, así como generales, que la violencia de género solo lo sufren las mujeres que no tienen cultura de una determinada clase social. Y eso sabemos que no es así. A mí, como periodista, que insisto, lejos de que parezca o que se traduzca lo que pido como ganas de sensacionalismo, a mí me gustaría que desde las instituciones la gente que realmente sufre esas situaciones lo cuenten, lo denuncien. Porque yo creo que sería una forma de hacernos más fuertes entre todas. Hace meses, yo creo que además ha sido hace muy poquito, hubo una concentración aquí en la plaza del Ayuntamiento. Yo no sé qué nos pasa, pero cuando algo se convierte en medianamente cotidiano, parece que lo asumimos. Y en esa concentración no había más de 100 personas. A mí me dio lástima, me dio pena. No porque solo hubiera 100, sino por lo que eso suponía. Porque suponía que miles de ciudadanos, hombres y mujeres, estaban haciendo otra cosa y asumían que estar ahí pues, ya no es tan importante como podía ser antes. Y desde ahí, ¿qué hacemos desde los medios de comunicación? ¿Sacamos esa foto de 100 personas? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué parece que cuando hay un nuevo caso de violencia de género, aunque nos pille lejos geográficamente, hemos interiorizado de alguna manera, aunque suene triste, pero quizá decirlo sea como un poco bruto, pero si lo pensáis, no estoy diciendo nada, quizá no lo digo con las palabras adecuadas, pero lo que quiero decir me entendéis. Ocurre lo mismo con otros casos, la inmigración. Cuando hace años llegaban pateras llenas de inmigrantes, eran portadas de los periódicos, de todos los informativos habrían con ellos. A diario ocurre, a diario mueren personas en el mar y ya, bueno, ocupan un lugar de los medios, pero ya no es ese lugar destacado. ¿Y por qué lo es? En la web del diario os cuento para que sepáis cómo funcionamos, y no digo por eso que sea reflejo de lo que hacemos. En la web tenemos una serie de herramientas para saber qué difusión, qué trascendencia está teniendo las noticias que publicamos. Sabemos cuántas personas están leyendo esa noticia en cuestión. Hay noticias de sociedad, de gente, que se convierten en lo más visto del día. Y de repente tú tienes una información diciendo que hoy a las 7 de la tarde hay una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Santander y hay 3 personas viéndolo. Ante eso, como medio, ¿qué haces? Informas, le das toda la difusión que puedes en redes sociales, porque realmente sí que tenemos esa capacidad quizá de llegar a más gente, pero ¿por qué ya no interesa? ¿Por qué no es la noticia más leída del día? ¿Por qué esa plaza no está llena? Entonces yo creo que estamos haciendo algo mal todos. Todos. No hace falta tener una profesión específica, porque en esa plaza podríamos estar todos. Y ahí es donde yo me planteo, como medio de comunicación, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer para reivindicar lo que en el fondo todos reivindicamos? No estamos pidiendo nada más que protección, que ayuda hacia las mujeres. Pero que estemos todos hoy aquí y nos interese este tema y hagamos hoy de este tema algo especial, sí me gustaría que fuéramos todos un equipo, que de eso se trata, al fin y al cabo. No es un partido de fútbol, pero al fin y al cabo sí estamos todos luchando por lo mismo, y es ganar a la violencia de género, que cada vez haya menos víctimas, que cada vez ese teléfono de 016 reciba más llamadas, que cada vez haya menos miedo. Y ahí sí os pido ayuda, porque como periodista, como persona, como mujer, como amiga de Carlos, no sé qué hacer. No me siento irresponsable por decirlo, ni por confesar públicamente que ante determinadas situaciones no sé qué hacer. Porque tú puedes decir el mensaje de la mejor forma que puedas, que sepas, pero el problema es que no todo el mundo te escucha. Porque mucha gente sabe, porque lo ha leído en su Facebook, porque lo ha leído en su Twitter, porque lo ha leído al entrar en la web, que hay una concentración. Hacemos una galería de fotos con toda la gente que está ahí. Y esa galería tiene visitas. Yo creo que por el morbo de a ver quién ha estado. Pero luego haces una galería de cualquier otra cosa del día, muchísimo menos importante, como pueda ser el rodaje de una película o un accidente de coche. Y eso se consume hasta días después. Y es ahí cuando, como persona, te planteas, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué la gente lee más que ha muerto un chico con una moto en un accidente a una mujer muere en Valencia? Habla menos desde Cantabria. ¿Qué nos está pasando? A todos, porque la información está ahí, ya no hay ni que pagar por ella en internet. Ya no es un tema de crisis económica, es un tema de crisis, no sé, moral. Hemos interiorizado un montón de cosas que pasan a diario. Y yo creo que viendo que eso es así, lo que sí podemos hacer, pero entiendo que es difícil, es ayudar a la prevención. Y para ayudar a la prevención quizás necesitamos voces que cuenten sus experiencias. Insisto, no como algo morboso o como algo, sino que ayude. Os voy a poner un ejemplo, no tiene nada que ver, pero en el fondo yo creo que de forma paralela el recorrido podría ser parecido. El año pasado, el diario Montañés con el CERMI puso en marcha un proyecto que era hablar sobre la discapacidad. Hablar de la discapacidad es también un tema delicado, porque simplemente por el lenguaje que hay que utilizar ya hace que te plantees las cosas de una manera. Se eligieron a 25 periodistas de Cantabria, tanto de otros medios, de radio, de televisión, y se puso a 25 personas con discapacidades diferentes. Y cada periodista escribía una historia, y gráficamente se cuidaba esa foto. Yo me siento especialmente orgullosa de ese proyecto, no como periodista, sino como persona que desde hace poquito tiempo sufrió una discapacidad. Fue increíble la acogida de ese proyecto. ¿Por qué? Porque a diario, caminando por la calle, ves a gente con diferentes tipos de discapacidad. Y se sensibilizó y se consiguió que quizá a lo mejor conocemos a gente que pues, o es ciega o es sorda o no puede tener una discapacidad física de movilidad, y a lo mejor no sabes cómo hacer o cómo decir, incluso tienes cuidado
frases hechas como "jo, no veas" y es ciego. Y con eso yo creo que rompimos muchos tabús y muchas cosas que están ahí que no nos atrevemos quizá a enfrentarnos a ellas. En el caso de la violencia de género, parto del hecho, por supuesto, del miedo que tienen las víctimas a contar qué es lo que ha ocurrido. Pero yo creo que entre todos y todos juntos, por eso se hablaba de equipo, la labor que podemos hacer es realmente, no sé si la palabra es arrinconar, pero sí que se sepa qué pasa si se levanta una mano. Y yo creo que eso puede ser el principio, desde los medios de comunicación, de que los 34 víctimas que llevamos este año sean quizá menos, porque lo que sí creo, pese a que psicológicamente esas personas tengan algún tipo de trastorno, bueno, los profesionales saben sobre este tema, sí que se tiene que saber qué pasa. ¿Qué pasa cuando te ponen, si actúas de una determinada manera, si te saltas una orden de alejamiento? Y cuando publiquemos eso, sí os pido que lo compartáis, que lo hagáis, que hagáis un hueco en vuestras agendas, porque es importante llenar esa plaza del ayuntamiento o esas concentraciones que, cuando hay un caso concreto de violencia, yo creo que todos juntos podemos hacer mucho, desde las instituciones, los medios, los profesionales, pero sí que creo que es necesario que como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de hacer llegar a todos los ciudadanos qué ocurre, que cuando hagamos eso tengamos a los ciudadanos con ganas de tirar de eso. Y eso es lo que a veces me da la sensación, que por eso os decía, que nos hemos acostumbrado a ciertas cosas. Hoy me encantaría ver a más hombres, os lo decía antes, pero bueno, ellos se lo pierden y sé que todas lo vais a transmitir. Y que la única manera de conseguir algo ya es pediros ayuda. Cuando Carlos me comentó que si quería participar, he de confesar que tuve mis dudas porque tengo poco que decir al lado de gente que sabe de este tema y que a diario trabaja por ello, pero sí que consideré la opción de ¿y por qué no? Si simplemente hablando podemos conseguir algo. No sé si conseguiré algo, pero lo que sí sé es que cuando vaya por esa puerta habré aprendido muchísimo. Así que muchísimas gracias, y me gustaría poneros, que ya se me olvidaba, un vídeo que hicimos en el diario. Fue hace 4 años o así. Fue la primera vez que lo mismo que ahora me planteé, ¿y por qué no? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que llegue el 25 de noviembre para hacer algo así. Ay, perdón. Juntamos a varias personas de las... No queremos dar más noticias de mujeres asesinadas a manos de hombres. Este año en España ya van 63. A vosotros, maltratadores, os vamos a vigilar entre todos. Vuestros insultos, vuestras palizas no os van a salir gratis. Y vosotras tenéis derecho a otra vida. No dejéis que os condenen a esta. Buscad ayuda. A las mujeres víctimas de violencia de género que necesitéis ayuda para hacer la denuncia, superar el miedo de indiferencia, llamadnos. Estamos aquí para apoyaros. Para mí la mayor vergüenza de un hombre es ser un maltratador. No nos avergüences a todos y cambie de actitud. Órdenes de protección para los menores y las menores que están en el foco de la violencia. Si hay algo que es absolutamente impresentable es que un hombre levante la mano a una mujer. Nosotras las mujeres no debemos permitir a nadie ni a nada que nos descalifique o que nos hagan sentir inferiores por el hecho de ser mujer. No eres más hombre, eres menos. El amor no es dolor, en pareja violencia no. La violencia nos degrada. No dejemos que nadie nos degrade. Lo tremendo es que muchas mujeres no saben que están siendo maltratadas.
Maltratos siempre que te hacen daño. En Cantabria, unas 14.000 según el último estudio del gobierno. Maltratar a una mujer es ponerse no ya a la altura, sino mucho más abajo que el peor de los primates para ir del hueso. Elige cortar el círculo de la violencia. Hay personas dispuestas a escucharte. En Cantabria, 5 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas. Una en 2003, 2 en 2004, 2 en 2007. Miles de mujeres han abierto la puerta a la esperanza. Sé que tú tienes miedo, pero quiero que sepas que te apoyamos. Tolerancia cero contra el maltrato para mujeres y niños. Una sociedad que pretende ser civilizada y desarrollada no puede tolerar ningún tipo de violencia. Combatir la violencia machista nos compete a todos y a todas. Si te pedimos ser valiente frente a lo insoportable es porque la violencia del hombre contra la mujer no es un asunto privado, es un problema de todos y podemos ayudarte. A lo mejor te crees un valiente, pero solamente eres un cobarde. El 92% de los maltratadores jamás reconocen que lo son. En mi cocina cuido el producto y respeto la técnica. En mi vida actúo de forma leal. Cariño y respeto hacia la mujer. La tolerancia cero significa la defensa de la sociedad contra todos los maltratadores. Entre todos, ayudemos al maltratador. Si alguien te golpea, no lo permitas ni una sola vez. Denúncialo. Si tienes miedo, la solución está en tu mano. Llama. El día en que todos los hombres lloremos por el horror cometido por otro hombre, estaremos ganando la batalla. Caminaremos en pos del futuro, la tranquilidad y el silencio. Los hombres y las mujeres somos compañeros e iguales. Quien maltrata a un semejante se degrada a sí mismo. Entre todos tenemos que impedirlo. Basta de gritos, basta de insultos. Basta de amenazas. Basta de palizas. Basta de asesinatos. Quien emplea su fuerza física o psicológica para usar a otra persona es un cobarde. Denunciemos a los maltratadores. Ayudemos a las maltratadas. Todos juntos contra la violencia machista. Cuando hicimos este vídeo, habéis visto que las últimas víctimas de la escalada era de 2007. Hubo 3 más en Cantabria desde ese vídeo, pero esa es la misión que yo al menos me comprometo a continuar. Al menos decir basta no al maltrato. Y creo que eso desde los medios podemos hacerlo prácticamente a diario. Pero sí me gustaría que si alguna vez algún compañero os llama para que en algún medio digáis esto, saquéis un hueco en vuestra agenda. Porque realmente necesitamos a gente valiente que lo diga. Y si hay más hombres, mejor. Pero yo creo que esto sí que es el papel que los medios tenemos. Y es transmitir ese rechazo absoluto hacia cualquier delito, hacia cualquier levantamiento de mano y, por supuesto, hacia algo más grave. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Quería hablar sobre el papel de los medios de comunicación. Me choca y me chirría que siempre al hablar de agresiones sexuales se hable de presunta agresión. Antes Leticia ha hablado de presuntos agresores, pero estamos acostumbradas que en los medios de comunicación siempre se hable de la presunta agresión, colocando la duda siempre en el papel de las mujeres. Por otra parte, en una publicación del diario Montañés de este verano, hablando de un festival en Laredo de música electrónica, se refería a una agresión sexual como el único lunar de esa edición. Dejar claro que una agresión sexual nunca es un lunar, nunca es nada que molesta ni que algo incómodo. Por otra parte, además de nombrar y cómo decir el papel de la mujer en los medios de comunicación, creemos que hay noticias que siguen perpetuando los roles y los estereotipos de género. Por ejemplo, tengo aquí un titular del 1 de abril de 2015, que el titular dice: detienen a 2 compañeros de piso por agredirse con un bate y un cuchillo tras discutir con sus novias. Mi pregunta es, ¿era necesario decir que habían discutido con sus novias? Luego, en el desarrollo de la noticia, también hacen alusión 2 veces que la pelea fue porque las novias de estas personas no se ponían de acuerdo en las tareas de la limpieza.
Entonces creo que los medios de comunicación, aparte de informar coherentemente sobre las agresiones o la violencia de género, tienen que evitar seguir perpetuando ciertos roles y estereotipos de género. Era el diario Montañés y es del 1 de abril de 2015 y era para preguntar si era necesario la información de que habían discutido con sus novias antes de acuchillarse y agredirse con un bate de béisbol. Por varios motivos entiendo que esa pregunta es para mí. El tema de lo de presunto, que es lo primero que decías, es un concepto legal. Sí, pero siempre es presunto, siempre se hace referencia a la presunta agresión. Si a mí me roban un coche, nunca dice un presunto robo, sino un presunto ladrón. Hasta que no esté probado y hasta que el juez diga el ladrón que eso ha sido así, siempre tenemos que hablar de presunción, sea violencia de género o sea cualquier otro suceso en el que todavía no ha habido un juicio. Exacto, pero que nos chirría porque siempre que se habla de agresiones sexuales o de violencia de género, la duda recae en la agresión sexual y no en el agresor. En el caso de un robo, nunca se dice un supuesto robo, una supuesta pelea, sino se dice un supuesto ladrón. Bueno, tengo... No, sí, entiendo y para eso estamos aquí. Vale. Creo que eso ayudaría a no recaer la duda y la culpa en la mujer. Siempre es como que tenemos que probar. Sin embargo, en otros delitos no hace falta probar el delito, sino la persona que lo comete. Yo creo que todos los delitos tienen que estar probados para poder marcar una sentencia, para eso claro. está la justicia. Sí, está claro, pero los medios de comunicación creo que lo recogen igual. Esto es una de las cosas que os decía antes. Siempre has puesto casos muy diferentes, ¿no? Y de tres. Siempre hay alguien que piensa que lo estamos haciendo mal. Sí, déjame terminar sobre esta exposición. Esto mismo que estás diciendo, si hubiéramos puesto, no hubiéramos puesto el presunto, otra persona de esta sala hubiera dicho ¿por qué habéis dado por hecho que es un agresor y que eso ha ocurrido así si no ha habido un juez que lo diga? ¿Qué es el delito? Lo que se pone en duda siempre. No el agresor. Déjame terminar bien, ¿no? Si el delito, el agresor, lo único que podemos conseguir desde los medios, igual que han explicado mis compañeros de mesa, es empatizar. Probablemente muchas de las cosas que ha contado Marta en su exposición nos hemos sentido, si no personalmente identificados, hemos reconocido a alguna amiga que pasa por esa situación. Y al final, ¿qué haces? Bueno, está claro que es mi forma de pensar, pero creo que la noticia es que dos compañeros de piso han tenido una pelea. El hecho o justificar que ha sido porque sus novios discutieron por cuestiones de limpieza del piso, me parece que sobra y que sigue perpetuando que la culpa es de las mujeres, y más en un titular, si luego no lees el resto de la noticia. Y nada más. Bueno, sí, yo a raíz también de esta noticia quería comentar que cuando has dicho, ¿no?, que había un congreso sobre discapacidad que es complicado también por el lenguaje que hay que emplear. Creo que en este tema de violencia de género también es muy complicado el lenguaje que hay que emplear y hay que ser bastante claro. Y has puesto de ejemplo pues, que entre dos noticias, un chico muere en una moto y una mujer muere en Valencia, al final se lee más lo del chico. Bueno, creo que las mujeres no morimos, las mujeres somos asesinadas. Y creo que es importante también en este tema utilizar un lenguaje bastante propio que no culpabilice, como dice mi compañera, a las mujeres. Y por otro lado también habla de hacer hueco en las agendas porque es importante llenar plazas de todos juntos y que podemos hacer mucho. En este sentido quería comentar que desde Madrid están organizando una marcha al 7 de noviembre para las violencias de género. Entonces desde Cantabria estamos movilizando pues, un bloque de feministas de Cantabria que os animamos a todas y todos a participar en llenar, estamos llenando un autobús para ir hacia allí y que quien quiera que se ponga en contacto tenemos el correo de marcha7encantabria.com y diferentes redes sociales con la marcha 7 de Cantabria. Entonces que quien quiera acudir con nosotras hacia allí puede ponerse en contacto. Gracias. Sí, yo al hilo de las intervenciones de ahora que me parecen muy interesantes, además ilustradas, con detalles concretos, creo que hay dos conclusiones importantes que se pueden sacar de ahí. Por un lado, el riesgo a la victimización secundaria desde los medios de comunicación,
tenéis que ser conscientes de eso, tenéis que ser conscientes de que el cómo se publica la noticia va a influir en cómo lo recibe el ciudadano, y por tanto es un aspecto en el que, y también lo decía esta chica, el lenguaje es extremadamente importante. No da igual decir las cosas de una manera que de otra, y en eso tenéis que ser muy conscientes de que le va a llegar a la gente, lo va a recibir de una manera determinada. Si vosotros lo escribís partiendo de la base de que existe ese riesgo, vuestra pluma puede transmitir esa victimización secundaria de una manera además muy indirecta, de una manera... El problema de la violencia de género hoy en día es que quizás cada vez es más sibilina, cada vez nos entra más sin darnos cuenta. Y cuando un lector coge el periódico, le lee y lee noticias de ese tipo en que no se ha cuidado la redacción, corremos el riesgo a que esa mujer que ha sido agredida sienta doblemente esa agresión por cómo se transmite la situación que ha sufrido, ¿no? Yo creo que son dos conclusiones que en ese sentido los medios de comunicación es importante que tengáis presente. Hace años, hace un tiempo, además por iniciativa del propio gobierno de Cantabria anterior, se reunió un grupo de periodistas para elaborar una especie de libro de estilo, ¿no?, en relación a la violencia de género. Yo creo, además, que este proyecto fue interesante y que es una oportunidad, con además la ilusión que nos transmite a todos Alicia, es una oportunidad también para tender la mano a los medios de comunicación en ese objetivo de ponernos todos la misma camiseta que tú decías y que yo creo que es tan importante, ¿no?, transmitir una idea a la ciudadanía de unión. Es una pena que no haya en los medios, en los periódicos, en las televisiones, en las agencias de publicidad, alguien que examine lo que transmitimos cada vez que damos un mensaje. Porque hasta en los mensajes más inocentes, aparentemente, en las noticias que no tienen absolutamente nada que ver con la violencia, estamos transmitiendo algunas veces unos valores absolutamente perniciosos. Y esos son los que peor entran. Cuando tú estás transmitiendo una noticia sobre violencia de género, ahí ya tienes a la gente preparada a tener una discusión. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no se hace? ¿Cómo ha pasado? Pero cuando tú estás hablando de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver, como un desfile de moda, ahí estás transmitiendo valores absolutamente perniciosos que lo único que hacen es perpetuar la desigualdad, y esa es la clave. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque estamos perpetuando desde el micromachismo, como dice José Bustamante, la desigualdad. Y esa es la responsabilidad de los medios de comunicación, no tanto el cómo se tratan o no se tratan las noticias de violencia de género, porque yo entiendo que sí, que tenéis vuestras limitaciones legales, no sé cuánto, no sé qué, incluso la limitación de la política, no sé, el signo político al cual pueda responder el medio de comunicación. Lo más importante son el resto de las noticias, el resto de los anuncios que se hacen. Todo eso es lo que yo creo que ahí es donde está vuestra responsabilidad. Tienes toda la razón en que tenemos esa responsabilidad. Dices que perpetuamos la desigualdad con noticias como contamos determinadas noticias. Y al final, no quiero justificar nada, lo que desde luego, lo he dicho al principio, estoy aquí sobre todo para aprender, para escucharos y sobre todo ahora cada vez que escriba cualquier cosa que debas tener más cuidado. Pero al final, un desfile de moda. La responsabilidad del medio de comunicación, obviamente, es contar lo que se está viendo, y la responsabilidad que tiene el que organiza ese desfile de moda. O sea, nosotros contamos lo que ocurre, pero no organizamos las cosas para que ocurran. Tenemos que cuidar nuestro lenguaje, tenemos que saber transmitir, pero no somos responsables de absolutamente todo lo que ocurre. Yo no pongo una talla 34 encima de una pasarela con una chica escuálida. No. Mi labor quizás sea, ante eso, llamar a un psicólogo, a un nutricionista y tal, y que expliquen por qué eso tiene luego un reflejo en la sociedad. Antes me he puesto a hablar, tenía un guión, tenía mil cosas que contaros, pero al final no. Hay programas en la televisión que al final se habla de muchas cosas de las que hemos estado hablando de micromachismo. Programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, o Sálvame, son los más vistos. Y ahí sí que la responsabilidad es brutal. Pero lo que no puedo entender, y ya lo digo como mujer, es que
esos programas estén ahí, les estamos dando audiencia. Nuestros hijos, las compañeras de nuestros hijos, las niñas que van al instituto quieren ser como esa. Quieren ser como esa porque es fácil ganar dinero. Te pones un escote bastante así y ya tienes la tele hecha. Ahí los medios tenemos una responsabilidad brutal, pero también la gente que lo ve. Por eso hablaba de que todos tenemos que ser un equipo. Por supuesto. ¿Me estás dando la razón? Sí, no, si en ningún momento te lo he quitado. Pero que los medios no somos responsables de absolutamente todo lo que ocurre. Sí de cómo lo contamos. Ahí tienes toda la razón, efectivamente. Y no creo una cosa solo que has dicho de depender de la tendencia política de un medio. No creo que en el tema de violencia de género eso influya para absolutamente nada. ¿Realmente crees que hay algún medio de comunicación que haya un asesinato o haya una denuncia y aplaude? Sí, se lo voy a contar. ¿Sí? Se lo voy a contar. Estoy ahí para aprender. Yo he tenido la oportunidad de ir a Televisión Española mientras estaba el gobierno del PP gobernando en España. Como sigue. Y ha habido, he estado en un programa donde se suponía que se hacía caridad. En ese programa había 2 casos de los que me tocó a mí el día que yo iba, absolutamente con la patilla, que no será dinero. Había 2 casos de violencia de género absolutamente tremendos. Tremendos. Me vetaron ese día los casos. Podía hablar de si la señora comía o no comía, de si le daba de comer al niño o no comía, de si podía conseguir una silla de ruedas para su primo que la necesitaba. Pero no de que esa mujer había sido agredida, que su ex marido tenía una orden de alejamiento, que había estado en peligro porque no había cumplido la orden de alejamiento. Nada, absolutamente nada de la violencia de género se me permitió decir. Se me advirtió antes de empezar el programa y no contentos con que yo me iba a callar, quitaron ese caso de ese día y lo pusieron al día siguiente que yo no estaba. ¿Pero por qué? Porque no querían hablar de la violencia de género. ¿Pero por qué? Pues, pregúntaselo a ellos. No, claro. Pregúntaselo a ellos, yo no lo sé. No tengo ni idea por qué, pero está claro que si eso es así. No. Y pregunto, ¿ese programa sigue? Ese programa afortunadamente ya no sigue. Si al día emitimos 800 noticias y hay 2 desafortunadas, bendita mala pata, han metido la pata en una. Hola, buenas. Yo quería darle un respiro a Leticia y agradecerle que esté tan concienciada con esta causa, porque hay personas que no lo están, pero afortunadamente no.